Buenas noches a todos, soy Alberto Areco, responsable de la cabaña Flores Chicas, y los quiero presentar al doctor Martín Bonami, doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, y trabaja también en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía. Hace muchos años que trabaja con nosotros, ha realizado trabajos de investigación con nuestro rodeo, nos conocemos y nos apreciamos desde hace mucho tiempo. Creo que nos están escuchando de varios lados, me gustaría saber hasta dónde estamos llegando. Si alguno nos quiere contar, estaría muy bueno. Sé que hay muchos de Uruguay, me gustaría saber de algún otro puntos lejanos que se han metido en esta charla. Creo que es una continuidad de la charla que nos dio el doctor por domingo, profundizando en algunos temas y con mucha información que les puede resultar de mucha utilidad, y con el enfoque que nosotros le damos a nuestra cabaña, ¿no? Que creemos el que más puede beneficiar a los criadores. Creo que ya le toca hablar a Martín y espero que esta charla la aprovechen y después lo mismo con la ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos por tomarse el trabajo de estar acá mirándonos a esta hora de la noche un viernes. Gracias. Bueno, vamos a... Maxi, necesito que me habilites para compartir pantalla, por favor. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí, parece que sí. Bueno, gracias Alberto por la presentación y por la invitación, y gracias a todos por estar ahí escuchando. La idea es tomarse un rato para hablar un poco de fertilidad. Me parece que es un tema súper amplio, ¿sí? Generalmente atravesado por muchos factores, y en general, digamos, es algo que todos conocemos, que todos manejamos, y la idea es un poco ponerle algún número a algunas cosas y plantear una forma de verlo. Yo pienso que cuando hablamos de la fertilidad tenemos que pensar en la fertilidad de todo el rodeo, no simplemente de animales individualmente, y que tenemos que pensar no solo en un rodeo que tenga buenos índices reproductivos, sino que se premie rápido, se premie en el primer celo en lo posible, que las vaquillonas empiecen a parir a una edad temprana, y con vacas que duren muchos años en el rodeo. Entonces me parece que la idea, digamos, cuando miramos la fertilidad debemos tener una mirada un poco más amplia, pensando en tener un rodeo más productivo, que sea eficiente y buscando maximizar la rentabilidad, que en definitiva es el objetivo del negocio. Creo que en general podemos pensar en algunos indicadores objetivos. Siempre hablamos de buscar intervalos entre partos menores a un año, porcentajes de preñez por encima del 95% y destete por encima del 85% sobre vaca entorada. Me parece fundamental buscar que las vaquillonas paran a los 24 meses y concentrar un 80% de los partos en los primeros 45 días. Este tema lo trabajó Aníbal la semana pasada, y es un poco la llave cuando pensamos en el mejoramiento genético. Yo creo que, digamos, uno de los objetivos, y quizás el principal objetivo de mejoramiento en un rodeo debiera ser la fertilidad, y por otro lado también es la llave para lograr mejora en otro montón de características, porque estamos pensando en que los individuos que nosotros elegimos como los mejores tienen que tener capacidad de dejar descendencia. Creo que lo que tenemos para manejar es lo mismo de siempre, digamos. Lo que buscamos es alinear los requerimientos a la disponibilidad de forraje, buscando maximizar el uso del forraje con la carga, buscar precocidad sexual en los reproductores. Yo en general me refiero mucho más a la hembra porque digamos, es el volumen fuerte del rodeo, y en general los machos es más fácil salirlos a buscar afuera. Me parece que hay mucho trabajo intrarrodeo para hacer con las hembras.
pensar en hembras que reinicien rápidamente la actividad cíclica y que se preñen rápido ni bien iniciamos el servicio. Eso me parece que son las claves que tenemos para tratar de optimizar la fertilidad. Y creo que uno de los primeros puntos es forzar un poquito la expresión de la fertilidad. Yo creo que muchas veces, tratando de no resentir la preñez, jugamos con la carga un poquito por abajo. Sabemos que donde presionamos al sistema con carga, empiezan a fallar algunas vacas, y me parece que debiera ser una oportunidad para seleccionar aquellas vacas más fértiles. Digamos, debiéramos estar permanentemente jugando a correr el límite de la carga del sistema a través de la selección de vacas más fértiles. Sabemos que el mejor resultado, digamos, por hectárea está en general con una eficiencia un poquito por debajo de la eficiencia máxima individual, y me parece que a través de la fertilidad tenemos que ir presionando el sistema continuamente con carga, digamos, y eso nos va a permitir, digamos, vamos a ir avanzando con una y con la otra de manera simultánea. Entonces, en la medida que presionemos el sistema, las vacas más fértiles van a salir a la luz y vamos a poder mover otro poquito la carga hasta encontrarle, obviamente, el límite al sistema. Por eso me parece, digamos, si bien esto es viejo, esto se maneja bastante, me parece que es interesante repensarlo. Y me parece que la fertilidad es un poco la llave para poder presionar el sistema con carga y lograr un mejor resultado por hectárea. Creo que cuando pensamos en la fertilidad tenemos que pensar un poco, digamos, en la estructura de costos del sistema, y me parece que una forma interesante de verlo es valorizar el costo de oportunidad del pasto. Pensar que cada kilo de pasto que come un animal que no produce un ternero, cuesta en el orden de los 4,50 pesos para nuestras condiciones, si pensamos que una vaca come 4.000 kilos de materia seca por año para producir un ternero que lo vamos a vender por alrededor de 18.000 pesos, los números se pueden tocar, pero va a andar por ahí, y lo que digo es, cada vaca improductiva, esas vacas turistas que muchas veces las perdonamos o se terminan perdonando por alguna cuestión, no solo aumentan el costo de producción, digamos, están comiendo un forraje que podría consumir una vaca que va a producir un ternero, y me parece que lo más peligroso de dejar vacas vacías, porque me parece que el costo de producción y la carga efectiva y el impacto de la productividad, en general todos lo tienen claro, todos saben cuando perdonan una vaca, que esa vaca va a comer todo el año sin producir nada. Me parece que subyace a eso una cosa que es un poco más peligrosa, que es conducir a una infertilidad crónica o a una subfertilidad crónica en realidad del rodeo y una falta de adaptación al sistema. Si nosotros tenemos vacas que se preñan cada 2 años, o un grupo de vacas que se preñan cada 2 años, el año que se preñe, se va a preñar en cabeza, va a ser una vaca que va a llegar del servicio gorda, en muy buen estado, súper descansada, digamos, salvo que tenga un problema intrínseco de fertilidad de la vaca, se va a preñar de primer celo, se va a preñar en cabeza, va a parir probablemente en buen estado corporal y va a cursar una lactancia razonablemente bien, porque es una vaca que viene, digamos, con un historial de alimentación a favor por falta de demanda. Y el riesgo acá es en guardarnos la hija de esa vaquillona que se preña cada 2 años. Digamos, en general, en los campos, en la mayoría de los campos comerciales de cría, no hay un registro muy exhaustivo de muchas cosas, y me parece que el riesgo de perdonar vacías, independientemente del costo de producción, puede contribuir a seleccionar en contra de la fertilidad por generar reposición, digamos, a través de hijas de vacas que se preñan cada 2 años. Y en general esto nos va a seguir para atrás, y me parece, digamos, lo más peligroso de perdonar una vaca, no solo el ternero que nos perdemos, porque en general eso lo tenemos en la cabeza, sino el hecho de estar seleccionando en contra de la fertilidad. Creo que cuando hablamos de fertilidad, lo primero que pensamos es en el porcentaje de preñez. Yo en esto no voy a dar mucha vuelta, porque, digamos, en general todos sabemos lo que implica que nos vaya bien o que nos vaya mal el porcentaje de preñez, y todos estamos esperando el momento del tacto para saber cómo nos va a ir de ahí en adelante. Sí me parece revisar algunos aspectos de la preñez, y me parece que, digamos, el más importante es la nutrición.
cuando se analiza el porcentaje de preñez o la tasa de preñez, desde la selección en general son características de muy baja heredabilidad, un enorme impacto ambiental, y el gran impacto ambiental, el grueso, es la nutrición. Yo acá les muestro unos resultados de un trabajo canadiense que evalúa cuál es me pareció muy interesante porque evalúa cuál es el riesgo de no preñez según el estado corporal en el preparto y en el preservicio y el cambio hacia adelante. Y si bien, digamos, son cosas que en general se conocen, me parece interesante revisar el número, porque estamos pensando que una vaca que pare con un estado corporal menor a 3, en una escala de 1 a 5, y que va a perder estado corporal durante su lactancia, si lo comparamos con una vaca que pare en el mismo estado pero que no pierde estado corporal, tiene un riesgo de salir vacía 3 veces más alto. Si lo comparamos con una vaca que pare en buen estado, ¿sí?, el riesgo de salir vacía se va entre 4 veces y 4 veces y media según la vaca, según si esta vaca que pare en buen estado pierde o no pierde estado. Entonces lo que digo es, ya de movida una vaca pariendo flaca, que va a cursar una lactancia un poquito penando, en su próximo servicio sabemos que el riesgo de que salga vacía es de 3 a 4 veces más alto. Me parece que, digamos, estos números, digamos, analizar un poquito estos números, pagan muchas veces cosas que no estamos dispuestos a hacer cuando tenemos algún problema de planificación forrajera. La segunda cosa es que es no solo el estado corporal, sino el movimiento, ¿sí? Esto hay trabajos de Havich de la década del 80, hechos en Balcarce, que tienen resultados parecidos. A mí este me pareció interesante por el volumen de animales y porque utiliza la condición corporal. Si no hay pérdida de condición corporal de esa vaca flaca, ya el riesgo de salir vacía es mucho menor. ¿Sí? De un 30 a un 50% si lo comparamos con una vaca que pare en buen estado, pierda o no pierda peso. ¿Sí? Esto si miramos el preparto, estamos mirando lo que está pasando 90 días antes del servicio. Y en general, los registros de estado corporal en los prepartos son bastante escasos. ¿Sí? En general todos tenemos la idea en la cabeza si el año fue bueno o malo, en general cuando se recorre es algo que se ve, el estado corporal, pero me parece interesante registrar para poder mirarlo dentro de un par de años más adelante cuando queremos saber qué pasó. El segundo aspecto es más claro todavía, pero me parece interesante ver que el riesgo de salir vacía, si miramos ahora la condición corporal preservicio, es en general menor que con la condición corporal preparto, el riesgo de salir vacía. Si tenemos vacas que inician servicios flacas, perdiendo estado corporal, el riesgo de salir vacía es 2 veces y media a 3 veces y media, comparado con la misma vaca si no pierde estado. Yo creo que en general esto no es un problema en los sistemas nuestros, siempre y cuando, digamos, si el servicio está bien estacionado, no debería ser la norma que las vacas pierdan estado corporal. Sí me parece que es interesante mirar, porque muchas veces llegamos al servicio con bajo estado debido a una planificación forrajera un poquito errada en la lactancia. Y si nos comparamos, digamos, vacas flacas contra vacas que paren en buen estado sin perder estado corporal durante el servicio, estamos hablando de entre un 20 y un 40% de riesgo más alta de una vaca que entra a servicio flaca a una vaca que entra en servicio en buen estado. Entonces, me parecía interesante charlar un poquito de cuál es el riesgo o cuánto nos impacta, independientemente de que todos tenemos muy en claro, esto no es nuevo para nadie, que las vacas flacas no se preñan y que las vacas en buen estado se preñan y que la principal limitante es la nutrición cuando hablamos de la fertilidad. Sí creo que en planteos con una selección por fertilidad un poquito más alta, probablemente permita un jueguito un poquito más fino el estado, el estado corporal en la fertilidad. El otro aspecto, digamos, después de la preñez, me parece que lo que más nos impacta es el tema de adelantar el servicio de 27 meses a 15 meses. Me parece que, digamos, el principal impacto tiene que ver con eliminar una categoría del rodeo y generar una diferencia de forraje del hecho de recriar 2 vaquillonas a recriar una sola.
si nosotros miramos por parto logrado, cuando entoramos a 15 meses estamos ahorrando alrededor de 2.600 kilos de materia seca. Si eso lo transferimos a vacas, estamos hablando de 0,65 vacas más, que si pensamos que van a destetar un 85% con 170 kilos, estamos hablando de alrededor de 93 kilos de ternero. En general, digamos, en estos 93 kilos de ternero, por cada parto que pasa desde los 3 años a los 2 años, es donde estamos logrando un aumento de la productividad por hectárea del orden del 10%. Si pensamos en el costo de alimentación, es cierto que si miramos individualmente a una vaquillona versus otra, la vaquillona de 15 meses probablemente consume algún recurso que es un poco más caro. Ahora, si contamos la doble categoría que tenemos que tener para un entore de 27 meses, vemos que el sistema se encarece. ¿Sí? Acá estamos considerando que la vaquillona de 27 meses está consumiendo un recurso más barato, probablemente una pastura sin demasiado gasto puesto arriba, y en la de 15 meses estamos considerando el uso de verdeos y probablemente algún puntito de suplementación en algún momento si fuera necesario. Ahora, sigue siendo más barato armarle una alimentación cara a una vaquillona que va a parir temprano que a dos vaquillonas armarles una alimentación barata para que paran más tarde. Si lo pensamos como la valorización desde el costo de oportunidad del kilo de materia seca que planteaba hoy al principio de 4 pesos con 50, estamos hablando de alrededor de 12.000 pesos por vaquillona parida. Y la diferencia que estamos logrando en uso de superficie, digamos, si miramos la superficie efectiva ocupada por la recría para un caso u otro, estamos liberando alrededor de 0,3 hectáreas por vaquillona por día, por cada vaquillona que pasa de parir a los 3 años a parir a los 2. No, yo creo que no hay muchas cosas que de movida nos produzcan un aumento de la productividad del orden del 10%, y por eso me parece que es una medida que impacta mucho. La estrategia para adelantar los entores en general es trabajar con una genética precoz. Yo creo que en líneas generales con las razas británicas no hay un gran problema, si bien muchas veces pasa que cuando vamos a hacer revisaciones preservicio tenemos un descarte de vaquillonas o de vaquillonas que no llegan ciclando o que llegan con un grado de desarrollo reproductivo escaso al momento del servicio. Muchas veces lo que ayuda es seleccionar, digamos, a través del peso al destete, aquellas vaquillonas que son más grandes, que son paridas de cabeza. Cuidar la sanidad, no son muchos los problemas de sanidad que tenemos durante la recría, probablemente sean las parasitosis el problema más grande, y una adecuada alimentación, y me parece acá fundamental la revisación pre-servicio, digamos, y que el entore de 15 meses consista en una instancia de selección del rodeo, si estamos pensando en hacerlo, digamos, de manera indefinida, para ir eliminando todos aquellos animales no precoces, porque en la medida, digamos, que le damos servicio a una vaquillona que no está ciclando, ya sabemos que va a parir tarde, ¿sí? Y empezamos a correr el riesgo de que ella se convierta en una vaca y que esa vaca nos deje descendencia en el rodeo, que la vamos a estar, digamos, y vamos a estar seleccionando en contra de la precocidad sexual. Creo que los objetivos en general son los mismos de siempre, buscar un 65% del peso adulto al servicio y un 90% al parto. Hay algunos trabajos, sobre todo americanos, que plantean de entorar con pesos más livianos. Yo creo que en nuestras condiciones, con nuestros costos de alimentación sobre planteos pastoriles, me parece más seguro jugar a un buen desarrollo en el preservicio que llegar al momento del servicio con un peso un poquito corto y saber que el peso que nos falta lo vamos a tener que ganar durante la gestación o durante la lactancia, mucho más complicado todavía, porque sí sabemos que tenemos que llegar con una vaquillona bien desarrollada al momento del parto. En cuanto a la precocidad sexual, me parece que la primera herramienta fuerte que tenemos es el grado de desarrollo reproductivo, y me parece muy interesante hacerlo no solo al servicio, sino hacer una revisación de grado de desarrollo reproductivo unos 45 días antes del servicio.
Nosotros lo que deberíamos buscar es que al momento de iniciar el servicio la vaquillona tenga una fertilidad más plena, y lo cierto es que los primeros ciclos estrales son subfértiles. Se sabe que en general lo que se busca es alcanzar una vaquillona con 3 ciclos estrales cumplidos al momento del servicio para lograr mejores resultados, de manera que si nosotros adelantamos o hacemos una primera revisación 45 días antes, nosotros vamos a estar seguros, digamos, de que lo que ya cicló 45 días antes del servicio es muy probablemente se prenie en cabeza, y además nos permite arranquear los animales si después estamos pensando en seleccionar. Y dos cosas que juegan, digamos, que juegan mucho es la nutrición intrauterina, ¿sí? En el caso del desarrollo sexual, yo creo que a nosotros no nos afecta tanto porque los problemas de programación fetal en el desarrollo reproductivo posterior se dan sobre todo sobre la primera mitad de gestación. Si nosotros estamos pensando en vacas preñadas en cabeza, que van a ser el origen principal de nuestra reposición, en general lo están cursando en primavera, entonces me parece que no tenemos tantos problemas de restricción en cuanto a la nutrición intrauterina de esa ternera por nacer. Sí me parece importante tener en cuenta que la nutrición al pie de la madre condiciona el momento de la pubertad. En general, alrededor de las 12 semanas de vida se produce un pico de hormonas, que es lo que empieza toda una cascada de maduración del eje que, digamos, que meses más adelante va a dar inicio a la pubertad. ¿Sí? Hay todo un proceso de remodelación, sobre todo a nivel neurológico, que se tiene que dar, que es necesario, y que inicia con ese pico de hormonas que se da alrededor de las 12 semanas de vida. Si nosotros manejamos mal, malnutrimos a la vaca, ¿sí? Y por ende malnutrimos a esa ternera, lo que se va a producir es un retraso en ese pico, y por ende se va a producir un retraso en la primera ovulación de esa hembra. Luego, una vez que logramos una vaquillona, digamos, que se desarrolló y que se preñó, tendremos que estar muy atentos a la nutrición en el periparto para no complicar el segundo servicio, y en muchos planteos, con algunas restricciones forrajeras o con campos de muy mala calidad, muchas veces esa vaquillona, esa vaca de segundo servicio, haya que seguirla hasta su segundo parto logrado o incluso hasta su tercer servicio. El otro aspecto es utilizar toros con facilidad de parto. Me parece que hoy no es un problema, digamos, hay mucha oferta de toros con facilidad de parto, y, digamos, me parece que las distocias en los entores de 15 meses no deberían ser un peligro en general para nadie. El otro aspecto que me parece interesante, que esto lo trató mucho Aníbal la semana pasada, es incrementar la cabeza de parición. Si nosotros planteamos en un sistema con una carga de 0,8 equivalente vaca y un 85% de destete, estamos perdiendo en el orden de medio kilo de ternero por cada día que se atrasa la vaca, ¿sí? Que no es poca cosa. Y hay un punto muy importante, que es que los partos tardíos incrementan el riesgo de salir vacía en 5 veces. Digamos, lo cual es bastante lógico, y si lo empezamos a seguir hacia atrás, digamos, el primer parto, el que determina todo, es el parto de la vaquillona. La vaquillona, en ese sentido, es el cuello de botella un poco de la productividad futura de la vaca, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar llegar al primer servicio con una vaquillona bien desarrollada, con su aparato reproductivo bien desarrollado, con 2 ciclos estrales cumplidos, que nos garantice que se preñe en cabeza, que se preñe los primeros días del servicio. Si nosotros lo comparamos con una vaquillona que llega más flojona, un poquito menos desarrollada, que no alcanzó su pubertad y que va a alcanzar su pubertad durante el servicio, que se va a preñar en cola, lo primero que vamos a ver es un desfasaje, obviamente, en los partos. Esta vaquillona que se preñó temprano va a parir temprano, pero independientemente del ternero que nos va a producir mucho más pesado, ella va a cumplir con un intervalo parto-segundo servicio mucho más largo. Entonces se va a recuperar, ¿sí? Su útero va a volver al tamaño, y va a tener una recuperación histológica adecuada. Digamos, piensen que el útero se tiene que retapizar todo otra vez, y eso es muchas veces lo que demora el puerperio.
contra una vaca que parió tarde, que el intervalo parto-segundo servicio es muy cortito, que va a terminar de cumplir su puerperio durante el segundo servicio, digamos, con el servicio ya iniciado, entonces se va a volver a preñar tarde. Y muchas veces pasa con estas vacas que paren tarde, que las revisamos, que el aparato reproductivo involucionó correctamente y muchas veces hasta están ciclando y está comprobado que demora un poco más el hecho de que el útero pueda anidar una nueva gestación. Entonces, muchas veces iniciamos servicio con una vaquillona que nos parece que está ciclando y en realidad lo que pasa es que la vaca entra en celo, recibe servicio, hay una concepción y no hay anidamiento. Entonces hay un recelo a los 21 días. Y lo que va a pasar es que esto se va a ir manteniendo a lo largo del tiempo. Hay varios trabajos que proponen que las vacas que tienden a parir temprano tienden a atrasarse un poquito y las vacas que paren tarde tienden a adelantarse un poquito. Ahora, cuando miramos el tiempo que se adelantan o se atrasan, vemos que la que pare temprano se atrasa quizás 1 o 2 días. Y la que pare tarde se adelanta quizás una semana. Si nosotros queremos traer una vaca desde la cola de parición hacia la cabeza a intervalos de 1 semana por parto, ¿sí? Y pensamos que va a durar 4 o 5 partos, la vamos a ver movido desde la cola hasta el cuerpo. Entonces, lo que perdemos en el primer servicio no lo vamos a volver a ganar en los servicios próximos. Entonces, es muy importante buscar, digamos, que el objetivo sea una preñez temprana en la vaquillona. Se ha visto que si nosotros, acá en la columna celeste, están aquellas vaquillonas que parieron durante los primeros 21 días en su primera aparición, siempre. Y lo que se ve es que las diferencias en el peso al destete, dado por el momento del parto, si destetamos a fecha fija, se mantienen por 5 partos. ¿Sí? La diferencia entre una vaca que pare durante los primeros 21 días y una vaca que pare pasados los 45 días, duran 5 partos, y si miramos en esos 5 partos, lo que acumulan es un ternero más. ¿Sí? La diferencia entre una vaquilla que pare en cabeza y una que pare en cola a lo largo de 5 partos es el equivalente a un ternero en los kilos destetados. Y lo otro que se ha visto, que está bastante comprobado, que tiene que ver con el riesgo de salir vacía por parir tarde, es que son vacas mucho menos longevas, ¿sí? Son vacas que se van antes del rodeo. Para incrementar la cabeza de parición, digamos, es un poco lo mismo de siempre, pensar en la vaquillona, no condicionarnos en la largada, digamos, no condicionar a una vaca en su primer parto, que es el momento de arranque, buscar un tercer ciclo estral al momento de iniciar servicio, digamos, entonces buscar precocidad sexual, controlar el grado de desarrollo físico y el grado de desarrollo reproductivo me parece central y me parece un buen momento para refugar todo aquello que no llega ciclando, que no llega desarrollado. Es una categoría en general interesante para hacer IATFs, si están bien desarrolladas y si llegan ciclando al servicio, es una categoría muy fértil porque no tiene demanda por lactancia como una vaca, y nos va a permitir juntar alrededor de un 50% de cabeza de parición. Y luego, una vez que logramos que la vaquillona pare en cabeza, la forma de mantenerla en cabeza que siempre juega es usar el destete como una herramienta de planificación cuando tenemos algún problema. Y el último punto que quería revisar es el tema de la longevidad, ¿sí? Que me parece crucial. Esto en general es donde no se trabaja mucho porque es mucho el tiempo que tenemos que esperar para saber que una vaca es longeva. Digamos, si nosotros queremos vacas que duren 8 o 10 años, ¿sí? Tenemos que recriarla 2 y aguantarla mucho tiempo hasta poder lograr la medición. Sí, el impacto que tiene la longevidad, si nosotros nos comparamos, puse como referencia una vaca de duración de 4 partos, si nosotros logramos un parto más, digamos, el hecho de la diferencia,
El excedente de pasto por no necesidad de recría, ¿sí? Liberamos alrededor de 230 kilos por vaca que logramos que dure un año más, y pasar de 4 a 5 años, y un 5% de terneros. ¿Sí? Al bajar mucho, digamos, la necesidad de reposición, generamos excedente de venta de hembras, ¿sí? Y me parece muy interesante, y es mucho más interesante para aquellos planteos donde intentan hacer, digamos, hacer una presión de selección más fuerte sobre la hembra y les permite jugar a hacer descarte voluntario de vacas, que me parece que es una cosa que los lecheros lo tienen mucho más en cuenta que los que trabajamos en carne. Nosotros, digamos, se hace poco descarte voluntario de vacas, nosotros sabemos que hay vacas que vienen pariendo en cola, que son inferiores. Una buena estrategia sería incrementar la reposición y empezar a sacar todo lo que no nos sirve. Y tener excedente de terneras por poca necesidad de reposición nos permite mejorar un poquito la intensidad de selección que podemos efectuar sobre las categorías de hembras. Y el otro punto es, de nuevo, los partos tempranos en vaquillonas, ¿sí? Que es un poco lo que había comentado antes, ¿sí? Se ha visto que las vaquillonas que paren temprano en su primera estación de partos tienden a durar mucho más en el rodeo que si nos comparamos con vacas que paren ya después digamos, que no se preñan de primer celo, se empiezan a ir mucho más rápido, ¿sí? Y afectan mucho la longevidad. Creo que, digamos, para resumir esta parte y después hablar 2 o 3 cosas de selección, me parece que el objetivo siempre va a ser buscar más terneros para venta y terneros más pesados. Y un poco, digamos, lo que tenemos para hacer es trabajar sobre la carga para incrementar el número de vacas, trabajar sobre la preñez para incrementar el número de terneros. Aumentando la preñez vamos a lograr una mayor longevidad de las vacas, ¿sí? Porque vamos a tener menos refugo. Eso nos va a generar menos necesidad de reposición y nos va a permitir tener más vacas por no tener que recriar por liberación de superficie y más terneros para venta. Entorar las vaquillonas de manera precoz. Y en esto, digamos, si además buscamos precocidad sexual, vamos a disminuir la reposición y vamos a lograr preñeces tempranas en vaquillonas. Estas preñeces tempranas en vaquillonas van a impactar en los resultados futuros de ellas cuando sean vacas, digamos, el rodeo a la larga va a ser un rodeo que va a tener más preñez, que va a destetar terneros más pesados porque van a tender a preñarse en cabeza. De hecho, digamos, hay algunas publicaciones que lo que postulan es, digamos, el mecanismo por el cual la vaquillona alcanza la pubertad y el mecanismo del reinicio de la actividad sexual posparto en su regulación a nivel cerebral es bastante similar, digamos, juegan los mismos efectores. Entonces se ha visto que las vaquillonas más precoces, ¿sí? Que alcanzan su pubertad a una edad más temprana, tienden a tener intervalos parto-concepción más cortos, y en la medida que esto se dé, vamos a tener preñeces más tempranas en vacas, y esto es un ciclo que se empieza a retroalimentar de manera constante, que nos va a generar más preñez, más terneros y más longevidad. Entonces, me parece que esto es un poco lo que está en juego, ¿sí? Y cómo yo creo que articula. Y lo que tenemos para hacer son siempre las mismas herramientas, digamos, la sanidad, creo que lo más grueso es brucelosis y venéreas, y después vienen todas las enfermedades reproductivas. Todo lo que tenga que ver con el manejo de los parásitos en la recría me parece que es importante. Lo que es manejo y manejo nutricional principalmente, pensando que la reproducción es en gran parte función de la nutrición. Y por último, el mejoramiento genético, que digamos, no vamos a tener grandes impactos en el corto plazo, ¿sí? Ya sabemos que las heredabilidades de los caracteres de fertilidad en general son bajos, medios a bajos, pero pasito a pasito vamos a ir avanzando, digamos, y me parece que lo que es interesante es que lo que ganamos en genética en general no se pierde. Un poco para pasar a lo que me parece, por lo menos a mí, importante cuando hablamos de selección en fertilidad, me parece que es crucial buscar adaptación en el sistema. Cuando hablamos de adaptación en el sistema, pensar en qué biotipo o frame se adecua a lo que nosotros manejamos,
¿sí? Yo soy partidario que no necesariamente hay biotipos correctos o incorrectos, digamos, lo que hay es sistemas mal planteados y un mal acoplamiento entre un biotipo de animal y un sistema productivo. La producción de leche, que siempre vamos jugando con el límite, sabiendo que, o el componente materno del peso al destete, en las evaluaciones, sabemos que vacas más lecheras les cuesta un poquito más la lactancia, ¿sí? Por lo cual llegan un poquito, digamos, más complicadas de estado, pero también nos producen un ternero más pesado. Entonces yo creo que la producción de leche hay que mirarla, que no se mueva del límite que no funcione. Yo creo que no hay recetas mágicas acá y es ir probando cuáles son los límites del sistema. Y me parece un punto importante cuando trabajamos en adaptación es buscar facilidad de engrasamiento, ¿sí? Que son esas vacas que son mantenidas, ¿sí? Que con mucha facilidad deponen y movilizan estado corporal y son las vacas que más aguantan los vaivenes del sistema. En lo que es fertilidad, directamente, lo que tenemos es la circunferencia escrotal. En general, la mayoría, si no todas las cabañas lo evalúan, las evaluaciones genéticas todo lo evalúan, hay mucha información de circunferencia escrotal. La calidad seminal me parece importante porque es la medición directa de la fertilidad del toro, ¿sí? La circunferencia escrotal es un carácter que está relacionado con la fertilidad del toro, pero la fertilidad del toro es la calidad seminal. En hembras no tenemos mucho directo, apareció hace unos años el recuento de folículos antrales de la mano de la hormona antimülleriana. Promete, todavía no está implementado, es un área todavía de investigación bastante activa, pero bueno, hoy no está disponible, probablemente en algún momento sí se empiece a difundir un poquito más. Y la precocidad sexual. La precocidad sexual midiendo la edad de la pubertad o tratando de aproximarla con una revisación más temprana de las vaquillonas, ¿sí? Por lo menos hacer un grado de desarrollo reproductivo 45 o 60 días antes del servicio que nos permita rankear e identificar cuáles son las hembras más precoces. El grado de desarrollo reproductivo me parece una herramienta fundamental, es fácil de realizar, la mayoría de los veterinarios lo realizan y me parece que da una información muy rica. Y la edad o fecha del primer parto, que muchas veces es más complicado si no se tienen registros. Sí me parece una cosa interesante, probablemente finalizado el primer mes de parición, identificar aquellas vacas que parieron temprano, ¿sí? Por lo menos para identificar la cabeza y tratar de seguir a esas vacas a ver qué pasa. Esto hablando obviamente en condiciones comerciales, donde la capacidad de registro es un poquito menor, pero me parece que, digamos, no necesariamente identificar el día del parto de cada vaca, pero sí identificar las vacas que paren de cabeza, y siempre usando los machos como carrier de características favorables, ya que es donde podemos establecer una intensidad de selección mucho más fuerte, en los machos, usar los machos para seleccionar. Y en esto, digamos, me parece que es muy útil en la mayoría de los campos comerciales salir a buscar salir a buscar toros a las cabañas, ¿sí? No tratar de producirlos internamente si es que no se va a tomar en serio un sistema de registros y va a haber un objetivo definido de selección. Me parece que, digamos, la relación costo-beneficio de salir a comprar un toro afuera ya seleccionado en un rodeo que se viene trabajando por las características que nos interesan durante mucho tiempo, me parece que es muy barato con el riesgo que podemos correr de chocar nosotros por meter características que no nos son favorables. Y sí seleccionar internamente con las hembras, usar los toros para producir hembras, pensando que cada vez que incorporamos un toro, vamos a tener vacas por 10 o más años dando vueltas en el rodeo. Me parece que el verdadero impacto cuando vamos a, digamos, lo que tenemos que pensar cuando vamos a elegir un toro es cómo va a ser la hija que yo me voy a quedar el año que viene cuando nazca y que la voy a recriar y que después va a ser una vaca que yo quiero que me dure 7, 8, 10 años o todo lo que pueda. Y lo que digo en este sentido es que el mejoramiento genético es predecible. Si nosotros compramos o producimos un reproductor bueno, las crías que van a dar son buenas, digamos, en líneas generales, y si metemos una porquería, lo que vamos a obtener es una porquería.
y la porquería la vamos a tener dando vuelta durante muchos años, y nos va a costar mucho sacárnosla de encima. Pensar que el mejoramiento genético se va acumulando, digamos, lo que decía hoy, son muchos pasitos cortos que vamos dando todo el tiempo, digamos, y de manera permanente. No vamos a alcanzar nunca, seguramente, digamos, siempre vamos a tener algo para mejorar, y es de a pasitos cortos, pero me parece que hay muchas herramientas para saber en qué sentido vamos. Creo que en fertilidad, digamos, esto ya queda poco, la idea es, o sea, siempre son características de baja o media heredabilidad. Tenemos que pensar que siempre tenemos mucho ambiente dando vueltas, y el ambiente es fundamentalmente la nutrición. Entonces tenemos que estar, digamos, muy atentos al manejo nutricional. Son caracteres de expresión tardía, en general nos lleva mucho tiempo, digamos, obtener un fenotipo. Si nosotros estamos pensando en longevidad, tardamos muchos años en identificar cuántos años nos dura una vaca. En Argentina tenemos poco disponible, ¿sí? En términos de evaluaciones genéticas, lo que hay disponible es circunferencia escrotal principalmente, después cabañas que miden algunas características más, pero digamos, no hay muchas características evaluadas en serio en las hembras, como digamos a nivel global. Y me parece que la idea es pensar siempre que la reproducción, tanto en machos como en hembras, tienen mecanismos regulatorios similares, y es por eso que, digamos, seleccionar la fertilidad en los machos nos va a impactar en la fertilidad de su descendencia hembra, ya sea a través de la circunferencia escrotal de manera indirecta o directamente a través de la calidad seminal. Y que si pensamos en precocidad, el desarrollo de los machos y de las hembras también comparten los mismos mecanismos regulatorios, y tenemos que buscar, digamos, las correlaciones que muchas veces se hablan de circunferencia escrotal entre la edad del primer parto y la circunferencia escrotal en los toros. Es mucho más alta esa correlación negativa, digamos, más circunferencia escrotal, menos se da la pubertad, si la circunferencia escrotal la medimos de manera temprana. Esto es un trabajo que hicimos bastante interesante con los datos de Alberto, que lo que vimos es que si nosotros medimos los toros, la circunferencia escrotal de los toros a los 300 días de edad, la correlación genética ronda los menos 0,5, y si vamos a mirar la circunferencia escrotal de un toro adulto, la correlación genética que hay con la edad del primer parto es de menos 0,15. Entonces, si lo que nos interesa es la precocidad sexual, y lo vamos a seleccionar a través de la circunferencia escrotal, tratemos de ir lo más atrás que podamos en la circunferencia escrotal de los toros, ¿sí? Y miremos, en realidad lo que estamos buscando es toros que tengan un crecimiento muy acelerado de los testículos, y no testículos grandes al final. Y creo que en campos comerciales la estrategia debiera ser incorporar toros mejoradores en aspectos de fertilidad evaluados. Me parece que es crucial identificar y registrar las vacas hasta el nivel que podamos. Digamos, el mejoramiento genético es registro dependiente. Si nosotros no medimos, no sabemos qué tenemos y no sabemos qué seleccionamos. Entonces lo que digo es, a la medida de cada empresa o de cada productor, me parece que hay cosas que se pueden hacer. Hoy planteaba, por ejemplo, si nos interesa acumular cabeza de parición, bueno, identifiquemos, aunque sea, cuáles son las vacas que paren durante el primer mes de parición. Identifiquemos qué vacas están paridas cumplido el primer mes de parición, fijémonos qué estado tienen, digamos, tomemos nota, hagámosle una señal en la oreja, digamos, algo que nos permita seguir a los animales que nos interesan o que nos parecen que son mejores, y utilizar esa información para seleccionar la reposición. Cuando seleccionamos la reposición, en general lo que se termina haciendo es encerrar a todas las terneras, separar lo muy liviano, separar lo que es incorrecto de biotipo, y ir separando alguna cosita más. No se suele incorporar en la mayoría de los campos comerciales información de lo que pasó antes, y me parece que podemos generar alguna información que nos sirva para ir mejorando nuestro rodeo. Y la idea de esto es medir lo que nos interesa mejorar. Como muchas veces nos parece que las correlaciones genéticas son la solución, y como compramos toros con una circunferencia escrotal enorme, podemos dormir tranquilos de que estamos seleccionando por precocidad sexual, por ejemplo. Y lo cierto es que es así, pero no tanto.
La correlación genética va a ayudar, pero el progreso va a ser mucho más lento. Entonces, si lo que nos interesa es mejorar la fertilidad, miramos los caracteres que nos interesan en las condiciones que podamos para identificar a los mejores animales y basar la generación de nuestra generación futura en los registros que podamos hacer de sus madres. Y con esto termino, ¿sí? La idea es, definamos un objetivo, pongamos un norte, y después es cuestión de medir, registrar y seleccionar. Y nada, muchas gracias Alberto por la invitación y a todos por el tiempo, que me parece que me extendí un poquito. No sé si hay preguntas, quedo disponible para, o quieren ver alguna cosa, disponible para lo que quieran. Maxi, ¿me escuchas? Sí, Alberto, sí. Tengo que preguntarle algo, formular la pregunta, ¿qué me decís? Hay dos preguntas, Alberto, ahí que entraron, no sé si las viste. No las vi, por eso. A ver. ¿Querés gestionarla, Martín, Sí, directamente vos? acá las veo. Dale, libre. Hay una pregunta que dice, ¿en cuánto puede influir esa nutrición intrauterina? Y si hay efectos en el porcentaje de preñez dentro de la misma camada. A ver, capaz que la separo un cachito. Todo el tema de programación fetal es un área de mucha investigación todavía, y hay muchas respuestas que todavía no están muy claras. Sí se sabe que hay trabajos que lo que vieron es retrasos en la edad de la pubertad. Hay algunos trabajos que lo que vieron es que ese pico temprano hormonal que se produce a nivel hipotalámico se demora por un efecto en la transcripción del ADN en producir la hormona. Es como que tardan más tiempo en producir la hormona, y eso es lo que en parte podría generar ese retraso. Está muy discutido si si el efecto es por nutrición energética y proteica, y tampoco es claro cuánto, porque es muy dependiente del resto de las condiciones. Sí, lo que se sabe es que en los ensayos que hay, hablan de retrasos de alrededor de 20 a 30 días en la edad de la pubertad, por lo menos en el que tengo en la cabeza ahora. Respecto a si hay efectos dentro del porcentaje de preñez, dentro de la misma camada, entiendo es, un montón de terneras que son gestadas al mismo tiempo. Si es esa la pregunta, si están expuestas a las mismas condiciones, lo que empieza a jugar son las condiciones individuales de cada una de esas terneras, y su valor genético individual. Una de las cosas que se discute mucho todavía es si esas marcas que se producen, porque una parte del efecto de la nutrición intrauterina tiene que ver con con bloqueos que se producen a nivel del ADN, y no se está tan seguro de si eso dura varias generaciones o no. Así que la verdad es que mucho de eso todavía no te puedo decir porque no se sabe. Se sospecha que puede durar un par de generaciones, que el efecto que producimos mientras se está gestando una ternera, ella lo puede transmitir después a su hija, independientemente de cómo sea manejada. Lo que no se está tan claro es cuánto, cómo o cuántas generaciones hacia adelante. No sé si respondí. Cualquier cosa pueden volver a escribir. Si al hacer una IATF en vaquillonas, es decir, introducir hormonas, no estamos influyendo de manera artificial en un carácter que buscamos que se manifieste naturalmente en ella. A ver, la inducción de la ciclicidad por protocolos de sincronización, si bien existe, es muy de vaquillonas que ya están por ciclar, Es el último. Si vos tenés un animal que está por arrancar, probablemente le da el último empujoncito. No va a ser maravillas con, un animal que está en anestro, que le falta bastante tiempo para alcanzar la pubertad, por más hormonas que le metamos,
no va a funcionar, y esto tiene que ver con que cuando, digamos, mientras la vaquillona está madurando, los órganos individualmente funcionan. El ovario funciona, si se le induce una ovulación con una hormona, digamos, si se le da GnRH, se produce un pico de LH y ovula. Lo que no funciona es el mecanismo que lo controla. Digamos, es como si tuviésemos una camioneta y las ruedas giran, la transmisión funciona, el motor gira, el alternador carga, pero la camioneta no anda. Lo que tiene que andar es todo el conjunto. Entonces, no va, digamos, no va a hacer maravillas en la inducción de ciclicidad. Sí es cierto que lo que vamos a estar alterando es probablemente, si nos interesa ver la fecha del primer parto y la distribución del primer parto, probablemente estemos apiñando un montón de animales al principio y vamos a estar obviamente sesgando la medición. Lo cual, digamos, no me parece riesgoso, porque el objetivo de la IATF es en sí mismo, digamos, incorporar algún toro de afuera que va a ser mejorador en otras características, o acumular cabeza de parición, de manera que sí, vamos a estar corriendo probablemente algunas vaquillonas, pero digamos, me parece que las ventajas de hacerlo superan las desventajas. Sí, digamos, cuando yo trabajé con los datos de Alberto, a mí una de las cosas que más me sirvió de Alberto era que las vaquillonas no estaban sincronizadas justamente porque expresaban, digamos, normalmente y naturalmente cuando ellas iban alcanzando la pubertad. Pero lo cierto es que en condiciones comerciales me parece que las ventajas de usar inseminación versus digamos, el hecho de perderme un registro de una vaquillona que va a parir 20 días más tarde, me quedo con la inseminación. Y acá dice, algunos consideran que inseminar la vaca con ternero al pie mejora la cabeza de parición. A ver, en general, el ternero al pie es una demanda para la vaca, digamos, es una demanda energética para la vaca, ya que la ubre es una canilla abierta por donde se va energía, digamos, ahí el manejo es nutricional, y en realidad la vaca con ternero al pie tiene una restricción sobre el eje hormonal. De hecho, se sabe que la vaca con cría al pie tiene digamos, afectado un poquito su ciclicidad por cuestiones endocrinas que tienen que ver con las hormonas que ella secreta por el hecho de tener la cría al lado y de tener la lactancia inducida. De hecho, la mejor forma de mejorar la fertilidad en una vaca parida es sacarle el ternero. No sé si esa era la pregunta, y si no la pueden reformular. Martín, ¿me escuchás? ¿Una cosa más? Martín, ¿me escuchás? Sí, sí. No, había otra pregunta que preguntaban si tenés algún costo comparativo para producir vaquillonas entoradas a los 15 meses y a los 24 meses. Algo mostraste. Sí, es un poco lo que mostré hoy del forraje. Digamos, yo no me quise meter en estructura de costos porque me parece que son muy empresa dependientes. Lo que sí puedo decir, yo creo que vuelvo a compartir la pantalla un cachito. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, sí. Digamos, lo que yo hice acá, cuando consideré el costo, es considerar, porque digamos, de alguna manera, para dejarlo fijo, para dejarlo en algún número quieto, yo lo que hice es considerar solo el forraje consumido por una vaquillona que va a parir a los 3 años, consumiendo un forraje de baja calidad, barato, versus una vaquillona que va a parir a los 2 años, comiendo un recurso más caro que implica la verdad que no me acuerdo qué valores tomé del verdeo, lo voy a haber sacado de alguna revista Márgenes o algo por el estilo, que consume, digamos,
pastura en otoño y primavera y consume verdeos de invierno durante el invierno. Y la idea es, la vaquillona individualmente es cara, digamos, si la miramos cabeza a cabeza, con una que va a ir a 27 meses, pero lo cierto es que acá tenemos dos y acá tenemos una. Y eso es lo que lo vuelve barato. Sumado a la superficie que liberamos, que la ocupamos con vacas. Me parece que el gran impacto del Entoria a los 15 meses es sacarnos una categoría de encima, meter vacas y logramos una productividad del orden del 10%. Yo la verdad que de costos no me quise meter mucho porque depende de qué estructura forrajera tengas, si probablemente si haces un Entoria de 27 meses y lo manejás enteramente sobre pastizal natural, digamos, haya que buscar la manera de costear el pastizal, y por eso me pareció interesante el tema de mirar el costo de oportunidad por kilo de materia seca liberado. Pensar que cada kilo de materia seca que yo no como con una categoría improductiva, digamos, la vaquillona no deja de ser una categoría improductiva, yo la ocupo con una vaca que me va a dar un ternero. Entonces el hecho de acortar y liberar superficie me permite justamente hacer eso, sacar vaquillonas que están creciendo, que no producen terneros, digo, productiva en términos de que no me da un producto que voy a vender inmediatamente, y la cambio por una vaca que se preñe y que me produzca un ternero, que lo desteto y lo vendo. Esa era un poco la idea, no sé si fui claro. Sí, sí, está bien. Quería, ya si se puede, te quería hacer una acotación sobre lo que vos hablabas. Cuando hablaste de eso de forzar la fertilidad con la curva de Mott, ¿no? Mi experiencia es un análisis desde las dos puntas. Si vos tenés vacas con condición corporal de 4, que algunas siempre tenemos en el rodeo, yo mido las diferencias entre padres y no encuentro ninguna. Todas se preñan. Y cuando tengo alguna de 2 de estado corporal, hay muchas que no se preñan, pero es muy difícil decir la causa porque han parido distintas fechas, hay un montón de ruido ambiental que hace que tampoco puedas seleccionar nada. Entonces, para seleccionar por fertilidad tenés que estar jugando al límite, no caerte mucho en la condición corporal y tampoco irte muy arriba porque tampoco podés seleccionar nada. Eso es lo que yo observo. Y otra cosa que me llamó la atención, que vos también decías, no quedarte con vaca vacía, lo cual todos lo sabemos, pero mucha gente por ahí le perdona la vida a la vaca que parió y se le murió el ternero al parto, porque dice, son pocas, las dejo. Y como vos decís, esa vaca al otro año es cabeza de parición y te deja a una hembra de reposición que algún problema tiene. Sí, el tema ahí es digamos, cuando aparecen vacas vacías o vacas que, digamos, que no presentan cría, que salieron preñadas y no presentan cría al destete, que, digamos, muchas veces lo que encontramos es, estaba preñada y vamos a destetar o vamos a dar servicio y está seca. Y me parece que, digamos, justamente como no sé por qué no está el ternero, prefiero sacarla, porque además hay otra cosa digamos, que no me metí, que es lo sanitario. Digamos, si yo no tengo un registro de la aparición y la vaca abortó, yo estoy de alguna manera reteniendo problemas sanitarios. Si la vaca perdió el ternero por mala madre, porque no lo incitó a calostrar, porque lo que sea, digamos, porque tiene poca leche, porque su ubre o porque sus pezones son muy grandes para que el ternero mame, no la quiero. Entonces, si no tiene un ternero, prefiero correr el riesgo de eliminar una vaca que probablemente se le murió el ternero porque se pescó una diarrea infecciosa después de un temporal, digamos, por cuestiones que no tengan que ver con la vaca, prefiero correr ese riesgo que el riesgo de generar reposición de animales que por H o por B no me presentan un ternero cuando todas sus compañeras sí. Y además, justamente como son pocos, no es un problema. El problema es si son muchas y vos te tenés que deshacer del 30% del rodeo. Cuando son 4 o 5, la verdad que me parece que, digamos, no incide tener 4 o 5 vacas más y 4 o 5 vacas menos, digamos, y el riesgo de conservarlas. Por eso me parece que el juego debe ser sacarlas, y más si son pocas. Estamos eliminando siempre la peor punta, la punta que no produce.
Está bien, está bien. Gracias, Martín. Bien. ¿Hay alguna cosa más acá sobre los destetes temporarios? Los destetes temporarios, hay algunos trabajos que sí, que hablan de un resultado en la preñez, sobre todo por inseminación, y hay otros trabajos que no encuentran. Yo, digamos, mi sensación con los destetes temporarios es que digamos, generan un trastorno en el manejo a veces demasiado grande para la ventaja que logran. Digamos, me parece más útil si vemos vacas que están flojas de estado. Digamos, mi estrategia es, si en el preservicio revisamos vacas que están flojas de estado, no están ciclando, sacarles el ternero. Si están ciclando, y están ciclando bien, digamos, tienen, digamos, vemos folículos grandes, un cuerpo lúteo grande, listo, está ciclando, dejémosle el ternero. Yo particularmente no soy un fanático del destete temporario porque me parece que dificulta un poco el manejo. Sí, hay varios trabajos que han visto resultados y que muestran resultados interesantes con el uso de destetes temporarios. Después acá hay otra que dice si tengo medido el costo diferencial de una vaquillona entorada a los 15 meses y 27 meses, y cómo impacta este razonamiento si lo comparamos a los 18 meses. Yo creo que respecto a los 18 meses, digamos, si lo miramos desde el primer parto, probablemente sea más favorable contra una vaquillona de 27 meses. Ahora, si lo estiramos un parto más, llegamos al mismo lugar que la vaquillona que pare, o sea, que se preña con 27 meses. Entonces, digamos, no lo tengo analizado en términos de qué diferencia hay en términos de liberación de superficie y demás, pero, digamos, en mi cabeza funciona que como lo que estoy haciendo es juntando, digamos, y generando un corrimiento entre las categorías, y lo que estamos haciendo es, digamos, al segundo parto estamos llegando al mismo lugar con una vaquillona que se entoró a los 18 que con una que se entoró a los 27. Sí me parece que la ventaja de una vaquillona entorada a los 18 o a los 20, 22 meses es ir a segundo servicio seca. Esa me parece que es la ventaja del sistema de entore a los 18 o a los 22 o a los 20. Me parece que digamos, hay que tener bien planificado el tema del pasto en invierno para el tema de cómo manejar la lactancia de la vaquillona. Pues si bien, digamos, se preñó con más desarrollo, va a parir y va a picar lactancia en pleno invierno y le va a costar. Pero la verdad es que no lo tengo calculado. En mi cabeza funciona que a la larga se comporta como una de 27. La única diferencia o la única cosa que me interesa remarcar es si nosotros manejamos un entore de 15 meses y le damos servicio a lo que sale vacío a los 15, a los 18, 20 meses, no me guardaría esa de 18 o 20 meses para reposición. Si yo, me interesa, si yo manejo los dos entores, yo lo repongo con lo de 15 meses y lo de 18 o 20 se puede vender y probablemente tengan características que le interesen a otro, pero no repondría si estoy pensando en la precocidad sexual con animales que salieron vacíos a los 15 y después se preñaron a los 18, porque es claro que lo que tienen es un desarrollo un poquito más lento. Después hay otra pregunta más que dice: ¿cuántos días antes de la IATF o servicio debería ser detectado precozmente el ternero para que se vean los efectos en la vaca? La verdad es que no tengo un número presente en la cabeza de cuántos días. Yo la verdad que las veces que lo hice muy encima del servicio y digamos, si bien el balance nutricional de la vaca se da vuelta muy rápido, porque la vaca se seca relativamente rápido, empieza a producir, en la medida que aumenta la presión en la ubre se empieza a secar. Pero la verdad, Gustavo, no tengo una respuesta de cuántos días sería lo ideal. Pues en caso de los servicios de 15 meses, para su segundo servicio,
¿realmente es posible volverla a preñar y que esta preñez sea cabeza de parición? Sí, y ahí lo que es fundamental es el manejo nutricional. Si la vaquillona llegó con buen desarrollo al servicio, la manejamos bien durante la gestación, bien desde el aspecto de vista nutricional, y la manejamos bien durante la lactancia, debería reiniciar actividad cíclica y preñarse en cabeza en el segundo servicio. Digamos, es obvio que es el servicio más complicado y que es el servicio límite, por eso tenemos que poner todas las luces en manejar bien a esas vaquillonas preñadas. El puerperio se suele estirar un poquito, es cierto, pero si nosotros logramos que la vaquillona para en cabeza, tiene 90 días hasta el próximo, 90, 80, 70 días hasta el próximo servicio, y el puerperio lo debería tener cumplido a los 45, 50 días como tarde. Entonces, me parece que, digamos, el foco tendría que estar en manejarla nutricionalmente durante toda la gestación, durante toda la lactancia, durante todo el segundo servicio, y en muchos casos inclusive hasta el segundo ternero logrado tranquilamente. Y acá hay otra pregunta: ¿se usaría hijas de vaquillonas para reposición? Mi respuesta en general es sí. Digamos, tienen que tener obviamente un desarrollo adecuado. Si nosotros manejamos bien la vaquillona durante la lactancia y nos produce una ternera buena, digamos, una ternera en condiciones, si la ternera cumple con las condiciones que nosotros le ponemos a la hora de elegir la reposición, sí, y de hecho nos va a permitir, digamos, nos va a permitir lograr intervalos generacionales más cortos, digamos. Si nosotros estamos en un planteo de mejoramiento genético del rodeo, lo que deberíamos buscar es que los hijos sean mejor, digamos, toda generación nueva tiene que ser mejor que la generación que le precedió. Entonces, las hijas de vaquillonas deberían ser mejores que las hijas de vacas muy longevas o muy viejas. Porque si fuimos avanzando para adelante, porque vamos midiendo y porque vamos presionando con la selección en el rodeo, las hijas de vaquillonas deberían ser mejores. Entonces, digamos, no me parece descartarlas porque sean hijas de vaquillonas. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo cómo manejamos las vaquillonas para que llegue a destetar una ternera que, si bien va a ser un poquito más chiquita, seguramente, o va a estar un poquito menos alimentada, pueda llegar al entore, digamos, manejarla después durante la requería para que pueda llegar al entore. Y acá hay otra pregunta en el chat: si se puede presionar más a un servicio de 45 días. Eso me parece que lo charló bastante Aníbal. Digamos, yo te diría que sí. Me parece que hay que tener un montón de condiciones resueltas antes, y no pasaría de 90 a 45 días de un saque, pero sí me parece que ir trabajando en acortar los servicios, me parece que es una muy buena herramienta, y me parece que además ayuda mucho a la planificación forrajera del sistema. Digamos, en la medida que nosotros concentremos los servicios, concentramos los partos, y el manejo se simplifica mucho. 45 días capaz que es el límite, y capaz que, digamos, no me animaría si no hay un montón, digamos, básicamente lo que miraría es venir acortando el servicio de a poquito, y estar seguros que que tenga un porcentaje de preñez en los primeros 45 días grande, como para animarme al año que viene sacar los toros a los 45 días. En las vaquillonas, que alguien pregunta ahí abajo, sí me parece más interesante. Si nosotros sabemos que la vaquillona llegó ciclando, sacar los toros antes o acortar el servicio de vaquillona sí me parece una herramienta interesante. Va a concentrar la aparición, y además, de alguna manera, ya sabemos que la vaquillona que para pasar, digamos, el último mes o los últimos 20 días de parición está casi condenada a salir vacía en el próximo servicio, y además no es una vaca que nos interese guardar, y quizás pueda ser una estrategia inclusive jugar a recriar un poquito más de reposición, que se charló la semana pasada, me parece que Aníbal lo tocó este tema,
guardar un poquito más de reposición para tratar de retener solo las vaquillonas que se preñan durante los primeros 45 o 60 días de servicio. Y no sé si hay... ¿Hay más? Yo no veo más acá en el QA y leí las últimas del chat. Por ahí el doctor de Nava de Uruguay quiere aportar algo. Sí, adelante. Quiero preguntar algo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Martín, agradecerte por la presentación, muy interesante. Seguimos tu trabajo desde aquí, así que siempre nos interesa esta tu visión. Quizás hay un tema para discutir que es un tema polémico y refiere a la importancia que tiene la circunferencia escrotal como predictor de la fertilidad en las hijas, dado que hay bien pocos trabajos que determinen que toros con mayor circunferencia escrotal significa hijas con mejor tasa de preñez. Entonces estaría bueno por lo menos un pantallazo y discutir un poco tu visión al respecto. Gracias Guillermo, por los comentarios y por la pregunta. Yo creo que, digamos, circunferencia escrotal, una gran circunferencia escrotal es un indicador o es un carácter que está correlacionado con la calidad seminal de los toros. De hecho, se ha relacionado con concentración, con producción total de espermatozoides, con circunferencias escrotales más grandes, con una menor presencia de morfoanomalías, primarias sobre todo. Y en general sabemos que la fertilidad del macho y de la hembra van un poquito de la mano, digamos, en términos de regulación. No así la precocidad sexual. Yo creo que todos adultos con mucha circunferencia escrotal va a estar seguramente correlacionado a una mayor fertilidad del toro o una mejor calidad seminal. Y cuando digo correlacionado, me parece que hay que separarlo de que taxativamente es así. Digamos, un carácter que está correlacionado indica que poblacional, en una población evaluada, cuando uno sube, el otro sube. Pero en una nube de puntos. Digamos, si nosotros pensamos individualmente, en el toro que tenga más circunferencia escrotal de un rodeo, puede ser el que tenga mayor calidad seminal o no. Y la correlación sigue siendo la misma, porque la correlación implica que hay muchos animales evaluados. Entonces, que tendencialmente se mueve en ese sentido, por eso digo que, digamos, para seleccionar, va a llevar hacia adelante, porque si nosotros seleccionamos por un carácter que está correlacionado con otro y lo mantenemos en el tiempo, vamos a estar moviéndolo probablemente hacia adelante. Lo cual no implica que, digamos, el mejor individuo para una característica sea el mejor para la característica correlacionada. De hecho, eso muchas veces no es así. Entonces, digamos, en lo que es circunferencia escrotal de adulto, me parece que está correlacionado con la fertilidad del toro. Me parece que si lo que nos interesa es la fertilidad, podemos medir la fertilidad. No es digamos, es mucho más fácil medir la circunferencia escrotal que obtener una muestra de calidad seminal, pero si los animales son pocos, me parece que es algo que tranquilamente se puede hacer. Y con respecto a la precocidad sexual, nosotros lo que vimos es que la correlación con la precocidad sexual de la hembra con la circunferencia escrotal del macho adulto no es tan alta, ¿sí? Y lo vimos nosotros, y hay otros trabajos que lo postulan, y nosotros lo que vimos es, digamos, si nosotros medimos los mismos animales 3 veces en su vida, nosotros los medimos a los 300 días, corregime Alberto si me equivoco, a los 400 días y a los 600 días me parece, y registramos históricamente, digamos, Alberto tiene en sus registros la fecha del primer parto de sus vaquillonas, y lo que vimos es que la correlación es mucho más marcada, esa correlación negativa con la precocidad sexual de las hembras, si lo miramos
lo más temprano posible. Las correlaciones, digamos, genéticas al año fueron negativas y mucho más altas que las que obtuvimos a los 400 días y a los 600 días. Yo digo, si lo que nos interesa es la fertilidad, miramos la fertilidad; si lo que nos interesa es la precocidad, miremos la precocidad, porque esa correlación genética es como que se va diluyendo en el tiempo, porque lo que empieza a pasar es que los toros muy precoces lo que tienen es que un crecimiento testicular muy rápido, y a veces ese crecimiento testicular se puede planchar en un lugar más arriba o más abajo, y un toro que es menos precoz, que va creciendo más lento, puede alcanzar de adulto una circunferencia escrotal más alta. Entonces me parece que, digamos, una cosa no es la otra, y me parece que lo que hay que hacer es poner las luces siempre en donde queremos medir. El tema es larguísimo porque la fertilidad es un tema largo y es atravesado por un montón de cosas, y muchas veces depende de cómo lo evaluamos. Digamos, de hecho, hasta cuando hablamos de pubertad depende de cómo lo evaluamos. Entonces, como que todo se mezcla y es ahí, me parece, donde a todos se nos generan confusiones o incluso contradicciones. ¿Hay más preguntas? ¿Tenés algo registrado? La fertilidad, acá dice, la fertilidad es de baja a media heredabilidad, y la precocidad sexual, en general los caracteres reproductivos son todos de baja a media heredabilidad. Tengan en cuenta que las heredabilidades dependen mucho de en qué población fue evaluada, digamos, un carácter muy población dependiente. La precocidad sexual tiene una heredabilidad más alta que la fertilidad si estamos mirando fertilidad como vaca preñada, vaca vacía. Digamos, la heredabilidad de vaca preñada, vaca vacía, de la tasa de preñez, es bastante baja. Digamos, entre las dos, la que tiene heredabilidad más alta es la precocidad sexual. También depende de cómo se evalúe, digamos, en función de cómo fue evaluada. Y cuál elegir de entre las dos, yo, digamos, lo que diría es las dos. Digamos, si a nosotros nos interesa tener un rodeo más fértil y vaquillonas más precoces, busquemos vaquillonas precoces, y cuando vamos a mirar las vacas, busquemos vacas que se preñen y que se preñen de cabeza. Y a la hora de ir a elegir la reposición, identifiquemos las vacas que se preñan de cabeza y que se vienen preñando de cabeza durante varios años, elijamos esas vaquillonas y sometámoslas a un tore precoz, y si se preñan se quedan, y si no se preñan se van. Si se quedan, sabemos que ellas son precoces o suficientemente precoces para lo que demanda el sistema, y que sus madres además vienen dando terneros de cabeza desde hace varios años. Entonces vamos a estar mirando tanto la fertilidad como la precocidad sexual. Digamos, no es excluyente, y no es que tenemos que seleccionar una cosa u otra. Digamos, la idea es, justamente, si medimos, poder mirar muchas cosas, muchos caracteres que nos interesen y usarlos para seleccionar. Vamos acá porque estamos hablando de fertilidad, pero, digamos, el peso al destete nos puede interesar, el biotipo obviamente nos interesa, nadie va a retener animales que sean incorrectos de biotipo o incorrectos de aplomos. Digamos, cuando seleccionamos por todo. Acá hay una pregunta más acerca de tener rodeos de fertilidad 1 y fertilidad 2. Me parece que podría ser útil si estamos pensando en que el rodeo de fertilidad 1 genera la reposición para los dos y el rodeo de fertilidad 2 se extinga. Digamos, si no nos podemos desprender de un rodeo con una fertilidad menor, aguantarlo e irlo corriendo con reposición de un rodeo de más alta fertilidad hasta que, digamos, tienda a desaparecer, que es lo que estaba poniendo abajo. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Martín. Sí. Martín. Sí. Entonces, finalmente podríamos decir que si vos seleccionás por precocidad, estás aumentando la fertilidad. Finalmente esa es la conclusión. Sí, en parte, digamos, si seguís mirando
O sea, sí son, de nuevo, son caracteres que están correlacionados, lo cual no implica que esa vaquillona se mantenga en cabeza o no salga vacía. Digamos, la idea es, probablemente, si presionás sobre la precocidad sexual, estés a la larga mejorando el rodeo en términos de la fertilidad. Pero a la fertilidad le tenés que seguir dando. Digamos, seguir no perdonando. Digamos, en general la selección por fertilidad en nuestros sistemas es eliminar la peor cola, que es en principio la que sale vacía, en una segunda instancia la que no presenta cría, y en una tercera instancia me parece a empezar a jugar con el descarte voluntario de eliminar vacas que se preñaron de cola, por ejemplo. Me parece que a la larga, de nuevo, a la larga vas a tener un resultado, me parece que es mucho más rápido si vas mirando las dos cosas de manera permanente. Digamos, que vas a estar mejorando la fertilidad también. Está. Te interrumpí, Alberto, no sé si ibas a decir otra cosa, me parece. No, solamente eso, no, te coincido con vos, hasta que lleguemos a los 45 días y ya no haya mucho que descartar. No, quedar sin trabajo. Bueno, no sé si hay más cosas, más preguntas. No. Me parece Bueno. que no. Bueno, cualquier cosa en la presentación estaba mi mail, cualquier cosa me quedó alguna cosa pendiente, me pueden escribir, no hay problema. Bueno, te agradezco mucho, Martín. Fue siempre claro, siempre poniendo alguna cosa más en lo que decís, siempre profundizando en detalles que van enriqueciendo cada vez más tu visión de este asunto de la fertilidad. Bueno, esperemos seguir trabajando juntos muchos años. Sí, y le presento para la próxima charla al doctor de Nava, que él va a contar la experiencia en otro lugar, en otras condiciones de campo mucho más duras que las nuestras, y cómo ha podido avanzar en este tema. Les agradezco a todos y bueno, espero verlos el próximo viernes. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Nos vemos, Martín. Gracias. No, por favor.